7 minutos. Seguimos avanzando junto a ti. Vamos con nuestro invitado, ¿verdad? Sí, estamos listos. Sí, ya estamos listos entonces para tener una conversación. Aquí cambiamos de tema, cambiamos de tono también, porque es importante abordar los temas médicos siempre desde la perspectiva de los especialistas, de quienes conocen respecto, por ejemplo, de un virus como el VIH. En nuestro país hay una fundación que ha estado trabajando activamente justamente por esta materia, se llama Fundación Chile Positivo, y están muy alarmados, así como muchas personas de la sociedad civil, también autoridades, respecto a lo que ha pasado luego de que el periodista Andrés Cañulef contara en un programa de televisión en Canal 13 que vive con el diagnóstico de VIH hace 8 años y que hoy se encuentra en el estado indetectable. Indetectable es igual a intransmisible, pese a la desinformación que ha circulado también en distintos medios de comunicación por estos días. Carlos Lobos, presidente de la Fundación Chile Positivo, se ha conectado para conversar con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, súper. Gracias por estar acá nuevamente. Según datos también que han entregado las autoridades, por lo menos las cifras de contagio en nuestro país se han mantenido. Hay muchas más personas hoy día ya que se enteran de su diagnóstico, a pesar de lo que pasaba antes, donde habían personas que tenían el diagnóstico pero no lo sabían. Y claro, el día de ayer se remeció nuestro país, particularmente el mundo de la farándula, por lo que significa este diagnóstico que reconoció el periodista. ¿Qué significa ser indetectable y por qué ha generado tanta polémica también este tema? Sí, mira, voy respondiendo a las preguntas, que para nosotros como organización es súper importante que la gente lo entienda bien y lo comprenda a la perfección. Una persona cuando adquiere VIH, si inicia tratamiento, que en el caso de nuestro país el tratamiento se entrega gratuitamente en el servicio público o hay un copago que es bastante bajo, entonces está asegurado el tratamiento para todas las personas en el país. La persona en un lapso de tiempo de alrededor de 2 a 3 meses ya puede lograr reducir la carga viral y a partir de eso generar el estado de indetectabilidad. ¿Ya? Esto quiere decir que hay una carga viral tan bajita en el cuerpo de esa persona, que esa persona no puede transmitir el virus a otras personas a través de las relaciones sexuales. ¿Ya? Esto es fundamental entenderlo a nivel incluso de política pública porque es una de las mejores herramientas para frenar la tasa de transmisión en países que venían al alza, como era Chile, ¿cierto?, en los últimos 10 años que había presentado una curva al alza en el número de nuevos diagnósticos. Entonces, es súper importante desde ese lado que es más clínico, pero también es muy importante que se entienda desde lo social, porque pese a que ya van 40 años desde la epidemia del VIH, siguen existiendo mitos desde el principio de los 80 al día de hoy que la gente los sigue creyendo, y a partir de eso se generan muchas situaciones de estigma y discriminación. Finalmente, sí, hay una epidemia del VIH que es social, que termina de repente afectando a las personas que viven con VIH mucho más allá que el diagnóstico clínico. Entonces, es súper importante, a raíz de todo lo que ha pasado en los últimos días, conversar de esto, que la gente lo comprenda, y a partir de eso también ir despejando dudas respecto a qué es correcto y qué definitivamente es incorrecto en términos de transmisión. Sí, yo creo que por eso agradecemos además tanto esta conversación, Carlos, porque en el fondo nos permite hacer educación, educarnos todos y todas, porque es importante, ¿no? Desmitificar este diagnóstico, entender qué es lo que es el VIH indetectable, tú nos decías es intransmisible, pero también aquí me hago cargo de esta crítica directamente a la desinformación que difundió un periodista también. Y aquí qué lástima, ¿no? Estamos hablando entre colegas que tenemos un rol también importante, sobre todo al estar en una palestra televisiva. Sergio Rojas hizo el comentario lamentable respecto de lo importante que era que Andrés Cañulef hubiera hablado respecto de su estado serológico, de su diagnóstico de VIH, en el contexto de un reality show en el que ellos estuvieron juntos. Y Sergio Rojas habló muchas cosas, entre ellas, nosotros compartimos besos, es decir, se besaron, compartimos sábanas, compartimos cubiertos, compartimos casa con una persona con VIH en estado indetectable. Preguntarte, Carlos, directamente, todas estas situaciones de las que habló Sergio Rojas, ¿son posibles vectores de contagio de VIH? Cero probabilidad de que ocurra una transmisión de VIH de esa forma, ¿ya? Y esto no es información nueva, es información desde que se empezaron los estudios respecto al VIH.
Y antes de entrar en detalle, quiero hacer hincapié en algo que nombraste tú. Ustedes como comunicadores tienen una responsabilidad que es súper importante, y en los últimos días hemos visto más de una publicación en medios donde no necesariamente tienen que tener la obligación de saber lo técnico del VIH o las cuestiones más bien básicas. Pero si no saben, la recomendación es que inviten a un infectólogo, a una médico, a una matrona, a alguien de la sociedad civil que trabaje en el tema, para que puedan proveer información clara y veraz a la gente, ¿ya? En términos de vías de transmisión, el VIH se transmite de 3 maneras que son las únicas, ¿ya? Vía sexual, sin uso de preservativo, que puede ser interno o vaginal, ¿cierto? O el externo, que es el que se utiliza el pene. Transmisión vertical, que es de persona gestante al feto, ¿cierto? Al hijo, que puede ser durante el embarazo, en el parto o la lactancia. Y por vía sanguínea, cuando en el fondo puedo compartir, por ejemplo, algún objeto cortopunzante o usuarios de drogas que comparten jeringas, ¿ya? Cualquier otra situación distinta a esa no corresponde a una vía de transmisión, tan simple porque el VIH necesita transmitirse a través de fluidos que son específicos, fluidos preseminales, seminales, vaginales, sangre. La saliva, las lágrimas, el sudor no tienen carga viral, por lo tanto es imposible que yo pueda transmitir el virus a una persona por abrazarle, por besarle, por tocarnos y tener los cuerpos sudados. Eso no va a suceder. Y es importante que se sepa porque a partir de las declaraciones que hace Sergio Rojas en el programa, da la impresión que estuvo en una situación de riesgo, cuando la verdad es que eso no es posible, ¿ya? No hay riesgo de transmisión, insisto, por compartir una cuchara, un vaso, por compartir una cama, mucho menos porque tocaron las mismas sábanas. Y el tema es que hay mucha gente en redes sociales que también dice, quizás era innecesario como recalcar tanto este punto porque es información que se maneja, pero lo cierto es que no se maneja transversalmente. Nosotros tenemos usuarios o usuarias que han llegado a la fundación donde nos dicen, vivo con VIH, en mi casa me tienen losa distinta, o lavan mis platos y mis cubiertos con cloro, para evitar, en el fondo, poner en riesgo a la familia. Y sabemos que no hay riesgo, pero la gente lo sigue creyendo. Entonces, todo esto termina impactando, ¿cierto?, en la salud mental de las personas que viven con VIH. Finalmente se sienten en una situación de agobio, un poquito de persecución, donde les ponen como el ente negativo en la sociedad, que es un factor de riesgo solo por existir, cuando lo cierto es que no es así. Ahora, Sergio Rojas de alguna manera está haciendo su negocio. Es un periodista de farándula, acostumbrado a generar escándalos, polémicas, y hoy día todo el mundo está hablando de él, criticándolo incluso en la forma de abordar todo esto. Se rió, incluso generó un chiste que también ahí fue criticado, pero también puso sobre la mesa el hecho de que le criticaba a Andrés Cañuelet, dando a conocer de que ellos habían tenido una relación, lo que descartó Andrés Cañuelet, que él tenía la obligación de contarle a él o a su entorno más cercano su estado serológico. ¿Existe una obligación en nuestro país de tener que informar legalmente, por ejemplo, al trabajo? Oye, tengo este diagnóstico. Obligación de, porque tal vez podrá decir alguno moralmente, pero ¿qué hay con eso? Porque él criticó muchísimo que no le informó, que no le dijo, y él estaba en la obligación de contarle. Vale, ya mira, para responder eso, en términos legales, el diagnóstico de VIH en Chile por ley es confidencial. Solo la persona que vive con VIH tiene la potestad de contar su diagnóstico a otra persona, ¿ya? No tiene ninguna obligación de hacerlo, ni en el trabajo, ni en el lugar de estudio, ni, como en su entorno, claro. ¿Ya? La decisión de contar el diagnóstico de VIH, por ejemplo, a su red de apoyo, a su familia, a su pareja, es una decisión personal. ¿Qué pasa? Revelar el estado VIH positivo, ¿cierto?, está rodeado de muchos factores que influyen en la toma de la decisión, ¿ya? Chile es un país con escasa educación sexual integral, está lleno de estigma y prejuicio. El entorno no es amigable para recibir una noticia así. Mucha gente no maneja información y situaciones como la que ocurrió hace 2 días, ¿cierto?, nos demuestra que una persona cuente que vive con VIH es básicamente exponerse a recibir, claro, sí, digamos, adjetivos negativos, una connotación. El lenguaje que utilizó Sergio Rojas fue súper violento. Muy violento. En algún minuto apunta a la cámara y también le dice, pienso que Cañuelet, ¿cierto?, y todas las personas que viven con VIH son esto y esto. Y fueron adjetivos súper agresivos. Entonces,
Cuando decidimos contar o no contar, esa es una decisión de cada persona. Ahora, para efectos de... Imagínate estarle comentando a una persona con la que te vas a dar un beso todo tu historial clínico. Cuando no es necesario. O sea, yo no le contaría a alguien que tengo, por ejemplo, diabetes para darle un beso, caries. considerando que no es tipo de transmisión. Perdón, pero recogiendo eso, caries incluso es más necesario porque sí se pueden traspasar que la diabetes o que el VIH. Correcto. El VIH no se transmite por un beso. Y yo creo que es súper importante y qué lástima que al 2025 tengamos que seguir haciendo esta educación incluso con personas que son profesionales de la comunicación, como el caso de Sergio Rojas. Me parece de verdad lamentable. Ahora, indetectable igual a intransmisible, eso ya está establecido. Eso es algo que la ciencia lo ha demostrado una y otra vez. Los estudios siguen arrojando exactamente lo mismo. Una persona que vive con el VIH indetectable no lo puede transmitir a otra. Para avanzar un poquito y preguntarte por lo que tienes ahí al lado tuyo, Carlos. Atrásito. Justo a un costado tuyo, ¿cierto? Atrás se lee PrEP, pero también está el PEP. A ver si tú nos vas contando qué son el PrEP y el PEP. Mira, sí. Las formas de prevenir VIH, ¿cierto?, se basan históricamente en el uso de preservativo y ya está. Pero sabemos que además del uso de preservativo, ojalá debemos acompañar siempre con lubricante a base de agua, uno, para evitar que los preservativos se rompan y también para evitar que se generen microfisuras en zona vaginal o zona anal. Ahora, en términos de farmacología, existen medicamentos que ayudan a prevenir el VIH. La profilaxis preexposición o PrEP, que es lo que estamos viendo acá, es un medicamento que se toma de manera diaria, una vez al día, ¿cierto?, a la misma hora, que contiene antirretrovirales y lo que hace es evitar que el virus entre en el cuerpo en caso de haberme visto en una situación de riesgo. Por ejemplo, yo estoy tomando PrEP, tengo relaciones sexuales con una persona que vive con VIH que está detectable, es decir, que aún tiene carga viral circulante que puede transmitir el VIH. El medicamento lo que hace es frenar la replicación del virus para que no ingrese en nuestro organismo y de esa manera evita que yo adquiera VIH, ¿ya? Y la efectividad de la PrEP está comprobada en varios estudios que datan del 95 al 99% de efectividad si se toma correctamente todos los días, ¿ya? Entonces, esa es una súper buena manera de prevenir VIH que de paso está disponible en los hospitales públicos. Y en las farmacias también. Hay lista en algunos como que puede demorar 6-7 meses, es cierto, pero también se puede adquirir de manera particular. Chile tiene el precio más bajo de profilaxis preexposición a nivel latinoamericano, que anda por ahí por los 10.000, 12.000 pesos en farmacia. ¿Ya? Perdón, y la profilaxis, existe también, entiendo, la de todos los días, pero también la que es por temas puntuales, ¿o no? Ese es el PEP. No, el PrEP. No, el PrEP tiene la profilaxis preexposición, correcto. También hay una segunda forma de tomarlo, pero la verdad es que no se recomienda tanto, pues la voy a explicar. Yo podría tomar 2 comprimidos de PrEP 2 horas antes de una relación sexual. A las 24 horas tomar un tercer comprimido y a las 48 horas tomar un cuarto comprimido. A eso se le llama a demanda, ¿ya? Tomar PrEP a demanda. La desventaja que tiene esto es que el nivel de efectividad es un poquito menor y que también no todas las personas tienen planificadas sus relaciones sexuales. Entonces puede ser que en un encuentro casual no tenga 2 horas previas para tomar la PrEP. Entonces por eso la recomendación es tomarlo a diario, ya la efectividad es mayor. Y ahora, la profilaxis post-exposición, la PEP, corresponde a una profilaxis que yo tomo posterior a una situación de riesgo. Por ejemplo, estoy teniendo relaciones sexuales, se rompe el preservativo, no conozco el estado serológico de la otra persona o me dice que vive con VIH, que inició tratamiento recién o que está sin tratamiento, lo que sea, ¿ya? Si hay una situación de riesgo, yo puedo tomar profilaxis post-exposición antes de que transcurran 72 horas de la situación de riesgo. Lo debo tomar por 28 días, con un examen inicial de control y un examen final para verificar si hubo seroconversión o no en esos 28 días. Y la profilaxis post-exposición lo que hace también es frenar la replicación del virus, pero en más etapas que la PrEP, ¿ya? Dado que ya hubo una exposición, tiene que funcionar como frenando la replicación en etapas más avanzadas ya de este proceso. ¿Y ese se vende en farmacia? Se vende en farmacia, tiene que ser con receta médica, tiene un costo que es mayor, ya como de los 80.000 pesos para arriba la dosis para el mes. Y es parte también dentro del GES 86, ¿cierto?, que se incluyó hace poquito y que tiene que ver con abusos sexuales, ¿cierto? Cuando una persona llega a urgencias por algún tipo de abuso, a esta persona se le tiene que proveer PrEP. Ya finalmente
ante una situación de abuso hay que prevenir también el adquirir alguna ITS como VIH. Ajá. Ahora, Carlos, hay una frase que dijo Andrés Cañulev que me parece es muy potente porque es muy cierta y es muy lamentable, sobre todo cuando vemos casos como los que tú nos relatabas, ¿no? De personas que en su propia familia se les hace esta suerte de separación en todo y cómo eso va también mermando en el autoestima de una persona que vive con un diagnóstico que hoy no es sinónimo de muerte. Y allá quiero ir, porque Andrés Cañulev dijo, lo que te termina matando es el miedo y la vergüenza. Y es real, y es muy doloroso pensar en personas que lamentablemente han fallecido por VIH, más bien por SIDA, cuando esta enfermedad ya pasa a otro estado, ¿verdad? Porque nunca se atrevieron a contarle a sus seres queridos, a seguir un tratamiento por no querer enfrentar el diagnóstico, por el temor, por el estigma, por la vergüenza. Preguntarte entonces, Carlos, hoy el VIH en nuestro país ¿es sinónimo de muerte? Mira, mucho se habla que es cierto, el VIH ya no te mata como antes, lo cual es cierto siempre y cuando tengas una red de apoyo, siempre y cuando tomes tu terapia todos los días, siempre y cuando estés en una etapa de aceptación del diagnóstico. Sin embargo, hay un estudio que hizo la Universidad de Chile creo que los resultados salieron el año pasado, que tenía que ver con factores que influyen en la adherencia al tratamiento. La salud mental era el factor clave. Si la persona no tiene redes de apoyo, si la persona no pasa el duelo del diagnóstico, es muy probable que esa persona no adhiera correctamente al tratamiento, ¿ya? En el programa de salud mental que tenemos, donde entregamos ciertos servicios de psicoterapia a personas que viven con VIH y sus redes de apoyo, vemos día a día que finalmente la dolencia o lo que les genera un impacto más negativo asociado al VIH es la culpa, la vergüenza, el miedo al rechazo, ¿no? Son cuestiones que se dan. Hay muchas familias que te cierran las puertas, hay amistades que se alejan, y eso tiene que ver justamente con la desinformación. Hay personas que también tienen problemas a la adherencia porque no lo han contado. Entonces, por ejemplo, gente joven que vive con sus papás tiene que esconder sus medicamentos, se los tiene que tomar a escondidas. Obviamente eso va a tener un impacto en tener una buena adherencia, en tomar el fármaco todos los días a la misma hora. Y teniendo una mala adherencia se generan varias cosas, como resistencia a los fármacos, hay que cambiar protocolo farmacológico, ¿cierto? La persona puede aumentar carga viral y con eso empezar a debilitar su sistema inmune, avanzar a una etapa SIDA, que ojalá que no pase nunca, pero lo cierto es que hay un estigma social que es súper potente, que es súper negativo para la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Hoy por hoy VIH es una patología crónica, que es tratable, sabemos que no hay cura aún, pero los tratamientos han avanzado un montón. Son muy poco tóxicos, son súper efectivos. A nivel internacional ya hay fármacos que son inyectables, algunos se ponen cada 2 meses, otros cada 3 meses, en vez de tomar una pastilla diaria. Hay personas que se están inyectando, digamos, intramuscularmente 4 veces al año. Entonces, la ciencia avanza, la calidad de vida desde lo clínico avanza, pero desde lo social estamos súper atrás. Y no solo en Chile, sino que en varios países del mundo. Sí, es un tema que sin duda hay que ir aprendiendo, reaprendiendo también, siguiendo cómo la tecnología va avanzando en la medicina, pero también en nuestro país costó muchísimo, por ejemplo, la llegada del PrEP a la farmacia. Pero también el test rápido costó muchísimo. ¿Se recuerdan esa polémica que hubo cuando el Metro puso unos test, entendiendo que en otras partes esto estaba libre de disposición, se vendía en todas partes como en Brasil? Hoy día ya por lo menos lo tenemos a disposición. Ya no necesariamente hay que ir a una clínica a hacerse el examen, podemos ir a la farmacia si es que tenemos ese miedo, ese resquemor, para que nos expliques también, junto con el hacerte acá, las formas también de poder hacerle la pesquisa, y entre ellos el tema de este test rápido que venden en las farmacias. Sí, mira, hay dos, digamos, como en términos de test rápido, hay dos formatos. El test rápido como tal, que se puede encontrar en los spam, debería ser de consulta espontánea, es decir, yo me acerco a un spam, solicito un test y me lo deberían aplicar. Si es que no tienen stock, me deberían asegurar 1 hora para tomar una ELISA, ¿ya? Pero la persona no se puede ir de ahí sin respuesta. Es así, por protocolo del MinSal, ¿ya? También el test rápido se puede encontrar en centros privados de salud o también organizaciones sociales como la nuestra. ¿Ya? Nosotros en Chile Positivo alrededor de 6.000 test tomamos el año pasado a nivel nacional, ¿ya?
con algunas campañas, ¿cierto?, que hacemos en regiones y con la sede que tenemos acá en Santiago. Ahora, el que venden en farmacia es un autotest, como el autotest que vendían para el COVID. En el fondo, yo lo compro en farmacia, me lo llevo a mi casa, leo el instructivo que es súper grande, pero los pasos son relativamente simples. Ya me tengo que limpiar el dedito con una toallita higienizante que viene, me tengo que pinchar fuerte para que me salga una gotita de sangre, la deposito en el autotest, le dejo caer un buffer, un diluyente de la muestra, y luego hago una lectura visual, ya donde el autotest me va a marcar, por ejemplo, si es que hay presencia de anticuerpo o de antígeno, y si hay marca alguna de esas dos líneas, más la de control, estoy frente a un resultado reactivo, ¿ya? Acá lo importante también es hacer el llamado a la gente a que ante un resultado reactivo, sí o sí se necesite una prueba de sangre que se manda al Instituto de Salud Pública, ¿ya? El ISP es el único organismo en Chile que confirma o descarta el diagnóstico VIH. En general, los test rápidos y los autotest tienen un muy buen nivel de confiabilidad, ¿ya? En general, estamos hablando de una especificidad del 99%, una sensibilidad del 100%. No obstante, podría en este porcentaje chiquitito haber un falso reactivo, no sé. Solo el ISP confirma o descarta el diagnóstico VIH. Perfecto, Carlos, te queremos agradecer por esta conversación con los términos además tan aclaratorios para poder entregar también esa tranquilidad a las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana, pero sobre todo